Somos poco creativos, con los garabatos sí. Que yo lo hago mucho, que es... Los chilenos hablan como la ¿para qué te digo? Somos realmente garabateros los chilenos. El periodista Tito Matamala lanzó su libro titulado Chile Garabato, una historia contemporánea de las malas palabras, en el que repasa con agudeza la historia nacional de la grosería chilena. Yo estoy a favor de que no haya ningún tipo de censura. Ahora que nos convertimos en una sociedad garabatera, puede ser. Pero no sé si será eso peor o mejor que antes. Yo prefiero la libertad. En el texto, el escritor nacional asocia el garabato a momentos históricos, señalando que incluso en la dictadura estos fueron reprimidos. Sin embargo, parte de lo más llamativo es haber asociado la liberación del garabato nada menos que a Quique Morandé. ¿Qué tan necesario hoy es el garabato para nosotros? Los medios de comunicaciones comenzaron alrededor de los años 50 y los 60 a liberar un poco la grosería que no era común. Mira, los chilenos es un drama total entender a los huevos. O sea, yo creo que uno que se queda acá a Chile es hay que felicitarlo, porque los ustedes son muy buenos para enredarse en doble sentido, qué palabras que no se entienden en el no sé, las qué frases del campo. No, pero usted también cuando habla que entreveran los animales, que meten apellido, que no sé, se perdió como el Teniente Bello. ¿Qué es yo del Teniente Bello? El uso del garabato en Chile ha tenido una evolución tal que en el diccionario de la RAE varios son legítimos. No están prohibidos, sino que solo se avisa que son vulgares, cosa que debemos entender como tal. Todas estas palabras vulgares existen, porque están en el diccionario. Y si existen es que se pueden usar. Lo único que el diccionario de la RAE aconseja es que a esas palabras les coloca 3 letritas delante que dice vulgo. Es decir, que esa palabra es vulgar, por tanto, deben ustedes tener sentido común para expresarla en el lugar que corresponde. ¿Es el garabato una característica de los chilenos? Antiguamente los garabatos eran utilizados solo en casos de estricta necesidad, pero hoy en día muchos de ellos se utilizan entre amigos en conversaciones de lo más normal. En la vida cotidiana yo creo que nosotros somos bastante garabateros, pero siempre con un poco de represión, ¿no? Con esta cosa del doble estándar. Los chilenos no somos tanto ni más garabateros que todos los pueblos latinoamericanos. Tenemos un lenguaje súper amplio de palabras y en general en Chile pasa que no lo ocupamos mucho. Un libro que nos muestra una radiografía y que nos hace preguntarnos, ¿somos los chilenos realmente gente garabatera? ¿Somos garabateros los chilenos? ¿Es culpa de la televisión? ¿La televisión se volvió permisiva? No sé. Lo que pasa es que Tito Matamala en su libro, en esa cuestión del libro, ese libro señala que, por ejemplo, programas como Morandé con compañía han abierto la... ¿Qué dije? En Moñañé con compañía abrieron un poco la brecha para que los garabatos comenzaran a aparecer de manera mucho más libre. Pero más que un programa de televisión, yo siento que fue la televisión que se puso acorde a los tiempos. O sea, antes la televisión era tremendamente acartonada, veíamos a los animadores que se aprendían un libreto y eran unos robots, literalmente robots. Y ahora la televisión es como más de personas común y corrientes. Las teleseries también ocupan un lenguaje común, que es el lenguaje que ocupamos todos. Más de alguna vez ocupamos un garabato. En mi caso chilenismo. No. En mi caso no. Sí, tú no dices nunca nada. Pero no voy ni mierda. Ya, pero acá yo, con todo el respeto que me merece Tito Matamala, dice el capítulo 6, dictadura, el peo como un crimen político, y empieza a hablar que a principios de los años 80, Coco Legrand, Alejandro González, fue el primero, Alejandro González lo que primero dijo fue el descueve y crestas. Pero garabatos, perdóname, Coco Legrand en sus café concert, y ahora, digamos, en los shows que hay en la tele, podrá decir una chuchadita, digamos, y un poco más. Pero en la década del 90 no fue claramente el que partió con su garabatito. Dijo algunas palabras un poco fuertes, pero de ahí a decir tampoco le echa la culpa, tampoco es que le eche la culpa a
sino que en el fondo lo que hace Tito Matamala, este periodista de Concepción, que por eso no está con nosotros. Aguante Tito Matamala a la distancia. En el fondo es que, por ejemplo, con Morandé con compañía, como que yo creo que lo que pasa es que se demuestra Se que el trapa. chileno, y la tele entera se moderniza, ya, por ejemplo, no es tan importante el afore o desafore, por ejemplo, ya que tú mostrás de repente que hay cámaras, que hay focos, cómo es un estudio de televisión detrás, también muestras cómo somos las personas y el chileno normal, que no somos como un animador empaquetado que jamás comete la imprudencia de decir una palabra a vez. Ale o Felipe, que tiene más experiencia, no para no decirle viejo a Felipe, pero ¿cómo era antes de la dictadura? ¿Era relajada la prensa escrita? ¿Era ganadera? Antes de la dictadura, ¿no? No, pero yo me acuerdo en la época de la UP, en la época de la Unidad Popular. ¡Ah, que son malditos! Oye. Para, Eduardo me pregunta quién es y yo le digo Felipe. No puede ser Felipe. Oye, ¿tú sabes quién estaba en la red? ¿Tú sabes quién estaba en la red en esa época? ¿Quién? La Zafka Polak. Oye, lo que pasa es que lo que estábamos hablando respecto al tema de la dictadura en la misma época. En la época de la Unidad Popular, perdón, la época de la UP, hay un ¿Esa es la titular. época que pololeaba con Gloria Aaron? Pero tú te estabas molestando a PB, no a JB, Bueno, aquí cómo es la cosa. En la época de la UP. Estaba defendiendo a PB. No, déjala tranquila la Cata Eva con Eduardo, hombre. Golpe bajo. Oye, está gritando el flaco allá. Bueno, flaco de una manera cariñosa de decirle. ¿Y Digo. a usted le ha dado Oye, que alguna vez bueno. Cata Edward y yo Cata Edward? Hay un titular de antología que, si no me equivoco, fue del Puro Chile para la parlamentaria del 73, que entiendo que fue en marzo. Eduardo, yo. No llores. El equipo... Que decía algo así como, porque la UP le ganó a la entonces oposición de la época en esas parlamentarias, y decía algo así como: le volamos la Era muy típico del Puro Chile, del Clarín, de la Razón. La Razón era Richardita, ¿no? Que era el diario del Partido Nacional, que era, claro, que era muy periódico de trinchera. Claro. ¿Ok? Y en la época del UP, bueno, Mario Palestro en la Cámara de Diputados, el rey de la chuchá, grande Mario Palestro, diputado por San Miguel, del Partido Socialista, con el bigote. Bueno, y después, claro, viene el golpe y hay todo un tema más putrifúnsico. Hay que ser más correcto en la manera de hablar. De hecho, incluso la revista de oposición tenía un lenguaje muy, muy cuidado. Absolutamente. La revista Causa, el análisis, la Hoy. Pero perdón, ¿sabes qué? Yo no leo el libro de Matamala. Pero la bicicleta, por ejemplo. Sí. Pero fíjate que yo creo que, yo no sé si lo menciona, pero digamos, yo que viví esa misma transición, yo creo que, indiscutiblemente, cuando comienza a hablarse a garabato pelado en la televisión es cuando aparece el canal Rock and Pop, de cuyos varios personajes después se van a la radio, como el Rupi y todo lo demás, y la agua era a poto pelado. Había un programa que se llamaba Maldita Sea, ¿o no? Bueno, Maldita Sea. Que lo hacía el Pera Cuadra y el Rumpi. Y Salvate. Bueno, ahí nosotros, cuando teníamos invitados, decían: oye, aquí se puede decir, weón, todo sea, sí, sácame la madre, weón. Bueno, y era de hijo de para arriba. Claro. Entonces yo creo que ahí donde la gente que después llegó a radio otro programa, digamos, yo creo que la robotina quedó como que ahí yo creo que sinceramente, que no lo digo ni con orgullo, no, sino que simplemente era como: ya pongan cámara, nosotros hacemos lo que hacemos en el living de nuestra casa. Ahí yo creo que partió. Pero es de mal gusto. Ahí hizo la religión. Es de mal gusto decir garabato en televisión. No sé, yo encuentro que yo soy bueno para los garabatos. Depende del horario. Pienso que debería haber un equilibrio mayor. Por ejemplo, las teleseries nocturnas nacionales están llenas de garabatos y, por ejemplo... Por darle realismo. Por darle una especie como de realismo, que no sé realmente si es tan real o no, porque de cierta manera igual nos estamos olvidando de un pequeño rol educativo que nos queda, ¿o no? Está como acartonado los garabatos. O sea, creo que tenemos tan poco vocabulario. Poquito. Por último, hubiese un equilibrio en que se utilizaran más palabras. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que nuestro problema... Sin embargo, se dan cuenta que... Por ejemplo, sin embargo, Alejandra, te voy a explicar. La palabra cuestión significa cualquier... No es un garabato. Pero ahora ha derivado a cuestión. Claro. Pásame la cuestión, trae la cuestión. Pásame el coso, la cuestión puede ser cualquier cosa. Claro. Entonces, claro, vino tenemos es problemas la forma elegante de no decir weá. Exacto. ¿A usted le gusta el garabato en la televisión? Opina @, @mananeros la red. A mí una vez me retaron. Sí, a la Ingrid le gustan. Es que yo creo que también, depende del horario. Sí, eso es. A ver, depende del horario. Sí, creo yo. A ver, Ale. Es que aquí habla del momento durante la dictadura, ¿no es cierto? Cómo Daniel Vilches se transforma en el académico de la lengua. Sí, con los cassettes.
¿Y cómo? Con los guasos cochinos. Sí. Los guasos cochinos censurados. Está bajo el sello excelente. Electrosonido. Lo vendían los perros. Que vendió más de 1 millón de copias. 1 millón de copias. Está Lagantito y los perros chupeteros. Temas voy a leer un poquito. Temas como el choro y el picoroco. Mira. Oye, hagamos una cosa. Mientras ustedes comentan en nuestro Twitter.